retrato antiguo que había en Roma de la Virgen María. Entonces, San Lucas ahí al principio de su evangelio nos cuenta que en un pueblito de Israel que se llama Nazaret vivía una niña que se llamaba María. Hay unos libros en la iglesia que no sabemos si son muy auténticos o no, pero son antiguos. Los llamamos los evangelios apócrifos, porque saben ustedes que tenemos 4 evangelios, que los llamamos los evangelios verdaderos para nosotros, los llamamos los canónicos: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Pero en el segundo y tercer siglo de la iglesia y cuarto siglo aparecieron otros libros que también tenían el nombre de evangelios, pero que la iglesia consideró que no eran inspirados por Dios, sino que eran más bien a veces cuenticos o llevados por la imaginación de los hombres. Y entonces en uno de esos cuentos hablan de la niña María. San Lucas solo habla ya de la Virgen cuando ya era joven, debía tener por ahí unos 15, 16, 17 años, cuando el ángel se le apareció para decirle que iba a ser la mamá de Jesús. Pero esos otros libros dicen que la Virgen, que la niña María había estado en el templo, que allá se había ido pues entre un grupo de niñas que iban al templo de Jerusalén, que allá se había formado, etcétera. Nosotros podemos aceptar cosas de esas si queremos, pero realmente la fe nos habla ya de María como una joven que estaba tal vez un día orando. Yo creo que ella debía estar en su oración pidiéndole a Dios que se cumplieran las escrituras, que es lo que habían dicho los profetas se hiciera realidad. ¿Qué habían dicho los profetas? Que iba a venir un hombre muy especial, un ser mandado por Dios, al cual los judíos llamaban el Mesías. Y ese Mesías, decían, va a ser como un nuevo Moisés que nos va a liberar, va a ser como un nuevo Elías, un nuevo profeta que nos va a enseñar. Ese va a ser como un nuevo Noé que nos va a salvar de las aguas. Ese va a ser como un nuevo David que va a ser como un rey. Es decir, de todos los grandes personajes que hablaba el Antiguo Testamento, ellos decían, qué bueno que Dios nos mandara un hombre como esos, pero lleno del Espíritu de Dios. Y oraban y los profetas les decían, va a venir un día. Eso desde si ustedes han leído el Antiguo Testamento, hasta desde que Adán pecó, cuando Dios se encontró con Adán y Eva, que acababan de cometer su pecado, Dios le dijo a la serpiente, la descendencia de la mujer te va a quebrantar la cabeza. Ese es como el primer anuncio de salvación, que el descendiente de una mujer sería el que iba a quebrantarle la cabeza al demonio. Bueno, les decía que en un pueblito de Israel llamado Nazaret vivía una niña, una jovencita que se llamaba María. El nombre de ella debía ser, en el idioma que ellos hablaban, debía ser Miriam. Entonces, Miriam, ese Miriam pues se tradujo después a María. Y yo me imagino que María estaba un día orando, pidiéndole al Señor que cumpliera sus promesas, que mandara a ese Mesías. Eso lo digo porque hay un santo en la iglesia que se llamó San Agustín, y San Agustín dice que la Virgen María engendró a Jesús primero con el corazón que con las entrañas. Primero con el corazón, es decir, amaba a Dios, le pedía a Dios, le suplicaba a Dios que mandara a su Mesías. De manera que primero lo engendró con el corazón, con el amor, antes que con el proceso biológico de tener un niño. Y entonces se le apareció un ángel y el ángel le dijo, alégrate. Hay varios profetas que, refiriéndose, sobre todo el profeta Sofonías, en el capítulo 3, el versículo 14, o el profeta Zacarías,
en el capítulo 9, el versículo 9, le hablan al pueblo de Israel y le dicen: alégrate, pueblo, que el Señor está contigo. Alégrate, hija de Sión, dice uno de los profetas, el Señor va a estar contigo. Entonces, como que en esas palabras también recordó San Lucas y así las dijo el ángel o el evangelista, así las puso para que comprendiéramos de qué se trataba. Entonces el ángel le dijo: alégrate, María. Nosotros decimos: Dios te salve, María, porque Dios te salve, salve era una manera, salve o también ave, ave María. Ave o salve era la palabra con que en latín se saludaban los romanos. Entonces, para decir que el ángel había saludado a María, le pusieron el nombre en latín: Dios te salve, Dios te saluda, quiere decir eso. O también Ave María es te saludo María. Cuando en francés uno reza el Ave María, comienza diciendo es: yo te saludo María, llena de gracia, el Señor es contigo. De manera que ese Dios te salve María que ustedes rezan quiere decir Dios te saluda, alégrate. La palabra alégrate está en Sofonías y en Zacarías. Alégrate María. Yo generalmente cuando rezo el rosario con la gente digo eso: alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Alégrate María. Es decir, Dios le trae la alegría profunda, la presencia de Dios en su corazón y en sus entrañas. Alégrate María. Y el ángel le da un título a la Virgen, la llama llena de gracia. Llena de gracia, es decir, llena de la presencia del Señor, llena de bendiciones, llena de gracia. Qué bello que nosotros saludemos siempre a la llena de gracia, que nosotros le digamos a la llena de gracia: te saludo, llena de gracia. En ese título, llena de gracia, fue uno de los motivos que tuvo la Iglesia mucho tiempo después para decirnos: no, la Virgen María desde el primer momento de su ser no tuvo pecado, fue siempre llena de gracia. No tuvo pecado porque Dios la protegió de pecado, sabiendo que esa mujer iba a ser la mamá del Salvador, de Jesús, llena de gracia. El Concilio Vaticano II, hablando de eso, dice que cuando María fue concebida, es la fiesta que celebramos todos el día 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. El Concilio Vaticano II dice que en ese momento, cuando María fue concebida, cuando María comenzó a existir, dice el Concilio Vaticano II, fue plasmada por el Espíritu Santo. Es decir, Dios comenzó a bendecirla desde el primer momento de su existencia, desde que estaba apenas comenzando a formarse el cuerpo de Nuestra Señora en las entrañas de la mamá. Ya Dios le estaba bendiciendo, sabiendo que esa mujer iba a ser la mamá de Jesús. El ángel le dijo: alégrate, llena de gracia. ¿Por qué la alegría? Porque el Señor está con ella. El Señor está contigo. Esa es la causa de la alegría, que el Señor esté con ella. Qué bello que también el Señor esté con cada uno de nosotros. Cuando nos bautizamos, llegó el Señor. Cuando nos dieron el sacramento de la confirmación, está el Señor con nosotros. Cuando comulgamos, está el Señor con nosotros. Cuando fallamos, pero nos arrepentimos y nos confesamos, está el Señor con nosotros. Los que se casan en el momento del matrimonio, les bendicen el matrimonio, está el Señor con nosotros. Es decir, el Señor está con nosotros en los sacramentos, pero también está cuando nos reunimos en su nombre. Jesús dijo: cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy con ustedes. De manera que ahora que están ustedes reunidos en nombre de Jesús, el Señor está ahí. No lo vemos, sino que sabemos que está en cada uno de ustedes y está con todos, el Señor con nosotros. Por eso les digo: alégrense,
como a la Virgen María. Alégrense, que tienen la presencia del Señor con ustedes. El Señor está contigo. En unos días más tarde, cuando María va a visitar a una prima que se llamaba Isabel, entonces Isabel, cuando la saluda, le dice: bendita tú eres entre las mujeres. Se unieron esas dos partes, el comienzo del saludo del ángel y el saludo de Isabel, y con eso se formó la primera parte del Dios te salve María. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, nada menos que el Hijo. Bueno, el ángel la saludó pues y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor contigo. Vas a ser mamá, le dijo el ángel, vas a ser madre de alguien que va a ser alguien maravilloso. Y como eran del pueblo de Israel, entonces ellos recordaban al primer Israel que había sido Jacob. Digo, va a ser el hijo de Jacob. Jacob será su padre, va a reinar sobre el pueblo de Israel. Ese era el anuncio que el ángel le traía a María, que iba a ser mamá y que iba a ser mamá de un hombre muy importante, que iba a ser el rey de Israel, que iba a ser un hijo de Israel. Pero la Virgen, que ya tendría por ahí 14, 15, 16, 17 años, comprendió de qué se trataba. Y ella dijo: no, yo no puedo ser mamá porque yo no he tenido relación con ningún hombre, ni pienso por lo pronto tener ninguna relación con ningún hombre. Es decir, no tenía unión sexual con un hombre. Y entonces el ángel le dijo: tranquila, el Espíritu Santo es el que te va a proteger. Dice: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Porque para los antiguos el Espíritu Santo era como una sombra, como una nube que va pasando y que nos libra de los rayos del sol. Por eso quemaban incienso, para que se llenara con el humo del incienso el templo. Y entonces decían: es Dios el que está, le queremos es hablar a Dios. Ese incienso que no comprendemos qué es lo que hay detrás de esa nube, es que es como la presencia de Dios que no la podemos comprender. Por eso el ángel le dice a la Virgen: el Espíritu Santo te va a cubrir con su sombra. Y María, ustedes recuerdan, ella entendió que era Dios el que iba a actuar. Y entonces María dijo: soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Había un hombre justo, muy bueno, que llamaba José. Él pensaba casarse con María, pero a los poco tiempo de haber pasado este anuncio, José se dio cuenta que María estaba ya esperando un niño que se iba robusteciendo. Y entonces José dijo: si eso es, yo sé que esa mujer es muy buena, ella no ha tenido ninguna relación con nadie, pero entonces tal vez lo mejor es que yo me retire, porque debe ser Dios el que está interviniendo. Pero esa noche que José estaba pensando en eso y en irse y en dejarla tranquila, un ángel se le apareció y le dijo: no temas en recibir como esposa a María, lo que hay en sus entrañas es del Espíritu Santo. De manera que la anunciación a María fue el ángel que le anunció que el niño que iba a tener era obra del Espíritu Santo. Y a José también el ángel le anunció que no se preocupara al ver que la Virgen María estaba esperando, sino que eso era obra de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, por eso decimos que María fue siempre virgen. Es decir, no perdió ella su virginidad, como solemos decir, ni antes del parto, ni en el parto, ni después del parto. ¿Qué quiere decir eso? Que antes del parto, es decir, cuando concibió a su hijo, no lo hizo como cualquier persona humana que nace de una mamá por la unión del papá y la mamá, sino que fue obra del Espíritu Santo. Cuando Jesús nació, también nació milagrosamente. Es decir, no nació causándole dolor
o perdiendo pérdida de sangre a la mamá. No, salió, como decía el Catecismo de Astete, como un rayo de sol que pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo. De manera que María fue virgen antes del parto, en el parto, es decir, en el nacimiento de Jesús, y después del parto. No tuvo hijos. Por eso la llamamos María Virgen, la siempre Virgen María, la bendita Virgen María. Allá en las entrañas de la Virgen María, por voluntad de Dios, comenzó a formarse el cuerpo de un niño. Y María esperó normalmente, por cierto que estaba ella tan como ante ese misterio, se fue a visitar a una prima de la mamá que se llamaba Isabel. Y también ahí cuando ella llegó donde Isabel y saludó, Isabel dijo, ¿de dónde a mí que la mamá de mi Señor venga a visitarme? Ahí Isabel, iluminada por el Espíritu Santo, le dijo a María que era la mamá del Señor. Señor para los israelitas, para la Biblia, significa Dios. Cuando nosotros decimos Jesucristo nuestro Señor, queremos decir Jesús es nuestro Dios. El Señor es el Dios. María es la madre del Señor. Por eso le decimos madre de Dios. Entonces, en las entrañas de la Virgen María comenzó a formarse un niño. Y cuando llegaba ya el nacimiento de esa criaturita, pues María, hubo una ley que mandaba que todos los que eran de familia de un pueblo, tenían que inscribirse, era un censo. Y a José, que era de Belén, le tocaba ir con María y con el niño que esperaba a María, le tocó ir a Belén. Por eso el niño nació en Belén. Pero ese niño no era un hombre cualquiera. Poco a poco, María y José fueron descubriendo que ese niño era alguien especial. Recuerden ustedes, primero cuando a los 40 días de haber nacido, primero antes si quieren, a los 8 días de haber nacido, era cuando le ponían el nombre al niño. Y entonces lo pusieron Jesús, que significa Dios salva. Dios salva. Ahora decimos a veces Salvador, pero lo que significa el nombre de Jesús es Dios salva. De manera que María fue la madre de Dios que nos salva. A los 40 días lo llevaron al templo porque ellos tenían la costumbre, los judíos, de cuando un niño nacía, si era hombrecito, lo llevaban a presentarlo en el templo. Entonces lo llevaron al templo y ahí en el templo se encontraron con dos viejitos, un hombre y una mujer. El hombre se llamaba Simeón y la mujer se llamaba Ana. Y Ana, aunque era una viejita que tenía por lo menos, dice ahí, 84 años, Ana bailaba y saltaba de gozo al ver a Jesús. Muy guapa ella, con 84 años y estando brincando y bailando. Y Simeón, que en la oración había dicho, había sentido que Dios le decía, hoy vas a ver al que yo voy a enviar. Entonces él se fue para el templo y en eso llegaban María con José, con el niño. Y Simeón cogió al niño en los brazos y dijo un himno que dice así, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Aquel que había prometido Dios, lo vio Simeón ahí en el niño y dijo, luz que va a iluminar todas las naciones. Fíjense, a los 40 años ya por obra del Espíritu Santo, se ve que ese niño no era solo un hombre, sino que era Dios, la luz que va a iluminar a todos los hombres. Ese niño fue creciendo poco a poco, pero para los vecinos pues creían que era un muchachito cualquiera. Pero
ese muchachito cualquiera era alguien que a los 12 años que fueron a una fiesta al templo, lo primero que, o se quedó allá 3 días, ustedes han oído hablar, es un misterio del Rosario, de la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo. Y cuando lo encontraron María y José, la Virgen le dijo, ¿por qué nos hiciste eso? Tu padre y yo, llenos de angustia, te estábamos buscando. Y Jesús dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Ustedes no sabían que yo tenía que ocuparme de las cosas de mi Padre? Esa es la primera vez que en labios de Jesús aparece la palabra Padre. Tenía que ocuparse de las cosas de su Padre. Les estoy diciendo esto porque ustedes me hablan de la encarnación. La encarnación es Dios que se hace hombre. Pero entonces, al principio, no se sabía que Él era Dios, pero Él se fue revelando. Comenzó a hablarle a Dios con tal amor y confianza como si Dios fuera su Padre, que lo era. Él pasó desde los 12 años, que fue esto, hasta los 30, pues fue creciendo, dice el Evangelio, creció en edad, gracia y sabiduría delante de Dios y de los hombres. Pero llegó el momento de 30 años y había un predicador que era primo de él, Juan Bautista, hijo de Isabel, y entonces Juan Bautista le gustaba bautizar, es decir, bañar a la gente derramándole agua sobre la cabeza. Y le decía, así como el agua lava el cuerpo, así también pídele al Señor que te lave el corazón de todo pecado. Entonces Jesús se fue con la gente a hacerse bautizar. Pero Juan Bautista cuando le dijo, ¿cómo te voy a bautizar yo? Yo soy el que tengo que ser bautizado por ti. Jesús dijo, no, no te preocupes, hagamos las cosas como le está haciendo la gente. Y se bautizó. Pero cuando estaba bautizándose Jesús, dice que el Evangelio dice que se abrió el cielo. Es decir, había las nubes y se abrió como un boquete en las nubes. Y como si fuera una palomita que baja de lo alto, vino sobre Jesús el Espíritu Santo. Y una voz del cielo se escuchó que decía, este es mi Hijo amado, en el que tengo toda mi complacencia. En el bautismo comenzaron a saber que ese Jesús que estaba con todos era algo más que un hombre, era Dios, Hijo de Dios. Este es mi Hijo en el que tengo toda mi complacencia. Y nos dice el Evangelio que el Espíritu bajó sobre él y se quedó ahí en él. Hizo nido en Jesús el Espíritu Santo. Y así poco a poco vamos conociendo que Jesús es Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Jesús mismo va a decir, mi Padre y yo somos una sola cosa. Va a decir, Jesús comienza a hablar del Padre y para todas partes es el Padre del cielo, de tal manera que tal vez lo primero o lo más importante que el Evangelio nos dice es que tenemos un Padre en el cielo que se llama Dios. Hasta nos enseñó a orar diciéndole, Padre nuestro que estás en el cielo. Así como les dije que la primera palabra de Jesús había sido, tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre, la última palabra de Jesús en la cruz antes de morir fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Siempre hablándole al Padre, siempre hablando del Padre. En una ocasión, dice el Evangelio de San Lucas, que Jesús se llenó de alegría y dijo, yo te alabo, Señor Padre, porque le ha revelado estas cosas no a los grandes y a los poderosos, sino a los pequeñitos, a los humildes. Gracias, Padre, porque esa fue tu voluntad. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Es decir, él hablaba Jesús con Dios, Padre, Hijo, Padre, Hijo, Padre, Hijo. De manera que creo que son 72 veces en el Evangelio donde aparece la palabra Padre en los labios de Jesús.
¿Para qué les digo eso? Porque Jesús, que era un hombre como todos, así parecía, no, era Dios que se había hecho hombre. Y eso lo fuimos creciendo. Por ejemplo, el Evangelio de San Marcos comienza diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nosotros creemos que Jesús es Dios que se encarnó, que eso es lo que me dijo aquí mi querido hijo, que les hablara a ustedes, la encarnación, es decir, Dios nuestro creador, Dios el que nos hizo, quiso hacerse como nosotros y entonces tomó un cuerpo humano, el cuerpo de Jesús, se hizo una sola cosa con Jesús, él fue el espíritu de Jesús, él fue el que le dio vida a Jesús, fue el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que tomó un cuerpo humano y, como dice la Biblia, se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. De manera que en todo semejante a nosotros, aunque era Dios, pero aunque era Dios, si caminaba se cansaba y tenía que sentarse a descansar. A mediodía y por la tarde le daba hambre y tenía que comer. Recuerden ustedes cuando lo dice San Juan en el capítulo 4, cuando estaba cerca de un pozo y llegó una mujer con un balde a sacar agua. Y él le dijo, dame de beber. En el Evangelio se nos cuenta que en la casa de Betania, con Marta, María y Lázaro, que allí vivían, lo invitaban a comer. Se nos cuenta que un fariseo que se llamaba Simón lo invitó a comer. Se nos cuenta que un día se encontró con un hombre llamado Zaqueo y le dijo, invítame a comer a tu casa. De manera que compartía las comidas como un hombre. Se hizo Dios hecho hombre. Dios que es el que crea todos los alimentos y sin embargo tiene que comer. Dios que es poderoso, que tiene toda la fuerza. Y se hizo un niño que tenía que ser llevado en brazos por María y por José. Dios que es la palabra. A veces ustedes habrán oído decir, el verbo se hizo carne. La palabra verbo significa palabra, para decir que todo lo que Dios nos quiere hablar, nos lo dice con Jesús, en Jesús. Ese es uno de los nombres que tiene Jesús, la palabra o el verbo, que se hizo carne, el verbo encarnado, la palabra encarnada. Eso nos lo dice muy claro el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, que comienza diciendo, en el principio estaba la palabra y la palabra era Dios. Por esa palabra fueron hechas todas las cosas. No hay nada que haya sido hecho que no haya sido hecho por esa palabra. Y la palabra quiso venir a los hombres, pero las tinieblas no querían recibirla. Pero la palabra se hizo carne, se encarnó. Es decir, tomó carne como la nuestra, tomó un cuerpo como el nuestro, se encarnó. Y por eso cuando nosotros vemos la imagen de Jesús o cuando vamos a la Eucaristía y recibimos el cuerpo del Señor, sabemos que es un hermano nuestro, que por el bautismo reconocemos que nosotros somos hijos del Padre y que nosotros somos hermanos del mismo Jesús, con un cuerpo como el nuestro. Entonces, un cuerpo que tenía ojos, y qué bello que los ojos de Jesucristo nos vean y nos descubran, que tenía manos y que las manos del Señor sean las que nos bendicen, las que nos sanen, que tenía oídos y que sean los oídos de Jesús los que oigan nuestras peticiones y nuestras súplicas, que tenía boca, tenía lengua y tenía palabras, que sea Jesús el que nos hable y el que nos diga que el Padre nos ama y que nos perdona. Jesucristo tenía corazón, qué bello que sea el corazón de Jesús, el que lata por nosotros, el que vibre, el que palpita ahí en su pecho de amor a nosotros. Tenía pies, Jesús como nosotros, esos que los judíos clavaron con clavos y martillos en la cruz.
Qué bello que sean esos pies de Jesús los que nos busquen. Y así todo el cuerpo de Jesús, que sea la mente de Jesús, el cerebro de Jesús, el que piense en nosotros. Que sea el rostro de Jesús, ese rostro bendito, el que nosotros podamos contemplar un día. Porque es Dios hecho hombre. En ese cuerpo humano está Dios. Es el verbo encarnado, la palabra encarnada. Y para poder encarnarse, le pidió la colaboración a la Virgen María. Dejó que ese cuerpo de niño se fuera formando en las entrañas de su mamá, de la Virgen María. Y nació y fue alimentado por la Virgen cuando estaba pequeñito. Y la Virgen lo recostó en una canoa de animales, en un pesebre, porque era donde estaban, no había sitio para ellos en las casas. Pero cuando los pastores llegaron, porque los ángeles le dijeron a los pastores que había nacido un Salvador, ellos fueron, le debieron llevar alguna ropita y demás, porque ya después se nos habla de que la Virgen lo envolvió en pañales cuando los Reyes Magos llegaron. De manera que ¿qué significa la encarnación? Significa que Dios, el Hijo de Dios, se hizo hombre como nosotros, parecido en todo a nosotros, menos en el pecado. Y que por eso nosotros amamos ese cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo, nosotros en la iglesia tenemos tres maneras de emplear la voz, la frasecita, cuerpo de Cristo. La primera es para referirnos al cuerpo que se formó en las entrañas de la Virgen María, que nació, que estuvo creciendo aquí en la tierra, que después fue crucificado, que murió, que fue sepultado y que resucitó y que subió a los cielos. Ese es el cuerpo biológico de Jesús. Dame el teléfono. Pero también el cuerpo de Jesús es la Eucaristía, porque él tomando el pan dijo, esto es mi cuerpo. Y por eso si comemos de él, comemos del cuerpo de Jesús. Y también es la iglesia. Excúsenme un momentico mientras hablo por teléfono. ¿Aló? Bien, ¿tú qué tal? Dime, estoy en una conferencia. Mientras el padre Olvio nos atiende, entonces vamos pensando Dentro de un cuarto de hora. en unas preguntas que tengan que ver Bueno. con este tema del verbo encarnado y sobre todo en Juaneus. Entonces les digo, la palabra verbo, la palabra cuerpo la usamos con tres sentidos. Primero, el cuerpo biológico, el cuerpo material de Jesús, el que nació de la Virgen María, el que murió en la cruz, el que resucitó glorioso, el que subió a los cielos. Ese es el cuerpo de Jesús. Pero Jesús tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo lo voy a resucitar en el último día. Entonces nosotros llamamos a la Eucaristía el cuerpo de Cristo. Por eso cuando ustedes se acercan a comulgar, el sacerdote o el diácono que esté repartiendo la Eucaristía dice el cuerpo de Cristo. Y ustedes dicen amén. Es decir, claro que sí. Amén significa claro. Yo estoy seguro. Yo creo en eso. No así sea, no, así es. De seguro que sí. Para mí es el cuerpo de Cristo. Es a Jesús al que estoy recibiendo. Ese es el cuerpo eucarístico de Jesús. Y tercera forma de emplear la expresión cuerpo de Cristo somos todos nosotros. Eso nos lo dice San Pablo en Romanos capítulo 12 y en Primera Corintios capítulo 12. Dice, nosotros estamos unidos a él como el cuerpo con la cabeza. Así como en el cuerpo tenemos muchas funciones, así en la vida de la iglesia cada uno desempeña un papel especial. De manera que todos nosotros unidos somos cuerpo de Cristo. ¿Qué significa cuerpo o para qué sirve el cuerpo? Nuestro cuerpo nos sirve para tres cosas. Primero, nos sirve para estar presentes. Uno está presente donde está el cuerpo. Por eso en el colegio, en la escuela, corrían la lista, decían fulano de tal, y si uno estaba ahí decía presente.
Estaban presentes los que tenían el cuerpo ahí. Si usted estaba enfermo y no podía ir, aunque quisiera, dice, mandó saludes, pero no está presente. Uno está presente donde está el cuerpo. Por eso donde está el cuerpo de Jesús está él ahí. Está en el cielo porque ahí está su cuerpo. Está en la Eucaristía porque dijo que era su cuerpo. Está con nosotros en la iglesia porque él dijo que donde 2 o 3 estuvieran reunidos en su nombre, él estaba presente. De manera que está presente donde está el cuerpo. Segundo, el cuerpo nos sirve para actuar. Si usted es pintor, coge un pincel con las manos y pinta, o un lápiz y escribe. Pero si usted es guitarrista, coge la guitarra y toca. Pero si usted es carpintero, coge un serrucho o un martillo, unas tenazas y trabaja la madera o la clava. Pero si usted sabe hacer la cocina, pues coge con su cuerpo, coge los alimentos y prende el fogón y prende la estufa y pone el agua que se caliente con las manos, con su cuerpo. Si usted quiere dar un paseo, pues tiene que mover las piernas para moverse con su cuerpo. Es decir, usted actúa con su cuerpo. Jesús actuaba con el cuerpo físico que tuvo, nacido de la Virgen. Fue ese cuerpo el que nos bendecía, fue ese cuerpo el que fue crucificado, fue ese cuerpo el que resucitó. Pero Jesús sigue actuando ahora en su cuerpo eucarístico. Por eso lo adoramos, por eso le cantamos a la Eucaristía, por eso vamos los domingos a recibirlo. Y esa Eucaristía nos da bendiciones a todos nosotros. Y también en la iglesia, ustedes ahora que están reunidos en su comunidad, pues a ver, son cuerpo de Cristo. Manifiéstense, actúen como fuera Jesús el que se manifiesta. De una manera especial, por el cuerpo nos expresamos. Yo, por ejemplo, estoy hablando a ustedes, dándoles la enseñanza que Alejo me pidió con mi cuerpo, es decir, estoy hablando con mi garganta y con mi lengua y con mis mejillas, les hago llegar mis palabras y al mismo tiempo muevo las manos porque el cuerpo nos sirve para expresarnos. El cuerpo es la expresión. De manera que Dios nos expresó su amor mandándonos a Jesucristo. Jesucristo nos expresó su amor muriendo por nosotros. Si usted se siente cuerpo de Cristo, actúe como si fuera Cristo el que actuara. Si usted ve un pobre, dele la limosna con el amor que Cristo se la daría. Si usted ve un enfermo, dígale una palabra amable como si Cristo fuera el que la estuviera diciendo. Si usted ama a alguien en su casa, a su mamá, a su papá, haga de cuenta que es Cristo el que le da su amor y que usted es como un canal a través del cual el amor de Dios le llega a las otras personas y el servicio le llega a las otras personas. El cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos expresión de Cristo, somos presencia de Cristo en todas partes, presencia del Señor. De manera que en una familia cristiana, donde 2 o 3, los 2 esposos, los hijos estén, ahí está el Señor con ellos. Por eso en la casa se ora al Señor, se bendice al Señor. Por eso se debe evitar en las casas las peleas y los disgustos, porque somos parte del Señor. Lo que tenemos que dar es amor. Y por eso en Colombia, cuando hay tanta violencia, eso no es presencia del Señor. Eso no lo quiere Dios. De manera que el Señor quiere es que nos amemos, que nos sirvamos, o como dice San Pablo, que tengamos los sentimientos de Cristo. Bueno, ¿qué les va a quedar de esta noche? Les va a quedar que hay un misterio que llamamos la encarnación. ¿En qué consiste ese misterio? Que el Hijo de Dios tomó una carne, tomó un cuerpo como el nuestro. Se hizo como nosotros, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Pero Jesús, que se encarnó en el cuerpo que nació de la Virgen María, sigue haciéndose presente en nosotros, en los hermanos, y de una manera especial en el pan y en el vino de la Eucaristía, de la misa.
Por eso busquemos a Jesús. Primero, orémosle a Él que está en el cielo. Segundo, recibámoslo en la Eucaristía. Y tercero, tengamos los sentimientos de Él y tratemos a los demás con amor, como si Jesucristo fuera, nos dijera, préstame tus manos que quiero ayudarle a esa persona. Préstame tus palabras que quiero decir una palabra amable a la persona que está contigo. Préstame tus ojos y míralo con amor, míralo sin ira, sino con bondad y misericordia. De manera que el cuerpo de Cristo, el que nació de María, el cuerpo de Cristo, el que está en la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, nosotros que somos la iglesia. Jesucristo, Hijo de Dios, que se hizo hombre, que se encarnó por nosotros. ¿Dónde? En las entrañas de María, que era una mujer que permaneció siempre como virgen. Bueno, pidámosle a Jesús que esté siempre con nosotros. Amemos a Jesús, adoremos a Jesús, y cuando ustedes recen el Ángelus o el Ave María, piensen en Jesús, el Hijo de María, el que se hizo hombre por nosotros. Bueno, muchachos y señoras y señores, toda la comunidad de este muchachito también, entonces pídanle al Señor que los bendiga siempre, que esté siempre con ustedes y que denle gracias, porque siendo nosotros limitados y pecadores, Él quiere que en el mundo seamos como su presencia, su cuerpo, sus palabras, es decir, que lo representemos a Él en lo que somos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Bueno, yo creo, Alejo, que ya puedes tú tomar a tu cuerpo, tu comunidad. No sé si hay alguna pregunta para Papá Diego en torno al tema del Verbo encarnado, ya para terminar. ¿Hay alguna pregunta o no? Por lo menos no veo ninguna mano que se levanta. O si hay mano levantada. Padre, buenas noches. ¿Qué ¿Cómo dices? me alegra verlo? A ver, Hacía tiempo no nos veíamos. Hable más duro, Amparito. Yo no sé si soy yo. Padre, buenas noches. Buenas noches, Amparito. ¿Cómo me le va? Me alegra verlo, Padre. Bueno, ahí vamos. Sí. Te oigo Qué como alegría. el teléfono no da para más. Ay, sí. Ahí me... Te quiero decir es algo de que la verdad con esta enseñanza que pues algunos ya habíamos oído y teníamos claro, pero que con esto es un recorderis, ¿cierto? Y es con lo que más podemos nosotros entender y poder dar respuesta cuando nos hablan de María, que María tuvo más hijos, que María no sé qué, que María sí sé cuándo, porque ya estamos confirmando más la virginidad de María, que María fue virgen en todo momento. Por eso tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Yo, por ejemplo, en caso cuando me encuentro algún hermano separado, que me hablen de que María tuvo más hijos, que no es que yo tengo respuesta para darles, y así tenemos que ser, explicar. María no tuvo más hijos, son cosas de ellos que dicen, y como no quieren a María, y nosotros la queremos, la amamos, entonces nos quieren meter en la cabeza lo que ellos quieren entender, porque ellos no tienen discernimiento, ni quieren entender que María es la Madre de Dios y es virgen. Y el decir de ellos es que, por ejemplo, cuando se habla de María que está en el cielo, dicen que porque yo tengo un hermano que es de otra secta, digo yo, religión, que María no está en el cielo, que quién dijo eso, que ella está en un sepulcro. Entonces, yo le digo que yo creo y confío que sí, Jesús se la llevó al cielo, porque él como nosotros queremos a nuestras madres y queremos tenerla al lado. Entonces, ese es Jesús con María. ¿Sí? Claro, eso es cierto, Amparo. Mira, la iglesia, Jesús dijo que el Espíritu Santo
nos llevaría a conocer la verdad completa. Y Sí, desde el padre. principio, en lo que llamamos la Iglesia Católica, se ha ido cada día más reconociendo, comprendiendo el misterio de María. La Iglesia reconoce que la Virgen María fue primero concebida sin pecado. Esa es una fe para nosotros, la Inmaculada Concepción. Segundo, que antes del nacimiento de Jesús, en el nacimiento de Jesús y después del nacimiento de Jesús, ella es virgen. Virgen. En tercer lugar, creemos que ella es la Madre de Dios. Sí, Señor. Por eso le decimos Santa María, Madre de Madre Dios. de Dios y Madre nuestra. En cuarto lugar, creemos que ella está con Jesús en el cielo. Es el misterio que llamamos la Asunción, que La lo Asunción. celebraremos precisamente el próximo domingo. Entonces, ella en el cielo, ese es el cuarto misterio. Y el Papa San Pablo VI le dio a María el título de Madre de la Iglesia, basada en que Jesús, cuando estaba muriendo, viendo que ahí estaba el discípulo, le dijo al discípulo, he ahí a tu madre, y a María le dijo, he ahí a tu hijo. Claro. Vemos que María pues aceptó el discípulo la recibió en su casa, y nosotros queremos que ella, la Madre de Dios, nos proteja como nuestra Madre del cielo. Sí, sí, Papá, sí, padre. ahí, Está bien. gracias, Amparito. Quiero resaltar 3 personajes que se dejaron maravillar por el Verbo encarnado. Creo que todos aquellos que, digo que todos, porque creo que todos nos topamos y vivimos la espiritualidad de la encarnación, nos maravillamos y como que nos dejamos anonadar. En este caso habla el cardenal Pierre de Beril, hablo de San Juan Eudes y el padre Rafael García Herrero, siervo de Dios. Esos 3 personajes que vivieron este misterio. Y cómo no testimonian, papá, pues el misterio del Verbo encarnado. Sería importante poderlo pues comunicar. Aquí me están diciendo lo que tal vez oyeron de 3 personas que son cercanas a nosotros como eudistas. San Juan Eudes, que fue el que inventó la fiesta en honor del corazón de María. Juan Eudes era devoto, él cuando decía el amor de María, decía el corazón de María. Entonces, Juan Eudes de una manera especial celebró una fiesta en honor de ese amor que María nos tiene como madre. Un maestro de San Juan Eudes que también acaban de recordar aquí, Alejo, entonces, bueno, era un cardenal de Francia, y también él fue el que ayudó a formar a San Juan Eudes. Y también recordamos aquí al padre Rafael García Herreros, que era muy devoto de la Virgen María. De manera que, pues esos 3, pero todos los santos en la iglesia han sido devotos de la Virgen. Desde San Juan Bautista, que lo llamaban el ahijado de María, porque María se fue a estar con él, y cuando María llegó, recuerdan que el niño que estaba todavía en las entrañas de la mamá de Santa Isabel daba saltos de alegría, tanto que Isabel dijo, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando tu saludo llegó a mis oídos, la criatura comenzó a dar saltos de gozo en mis entrañas. De manera que así, y San Juan, o el discípulo amado del Evangelio, pues, que recibió a María en su casa, y todos nosotros estamos invitados a hablar. Tú hablas de hermanos que no están en plena comunión con nosotros. Bueno, que también para ellos María sea madre y que los proteja y los bendiga. Aquí cualquiera, en cualquier iglesia, le dice al pastor de la iglesia o al sacerdote o a la persona que dirige el grupo de oración, le dice que ore por él. Pues nosotros también le decimos a María, el que diga, oye, pero ella está muerta. Sí, pero recuerde que Jesús dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Dios todos están vivos. Para nosotros los que han muerto ya hicieron su camino en la tierra, pero para Dios todos están vivos. Por eso Jesús dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y por eso los judíos
hablaban siempre el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que habían sido sus tatarabuelos. Y sin embargo ellos seguían hablando de ellos. ¿Por qué? Porque para Dios todos son vivos. Papá, ¿tú nos puedes comentar la experiencia que tuvo el padre Rafael García Herreros en Roma con el Verbo encarnado? ¿Te acuerdas? Que dicen que él se mojaba y que él comprendía en esa Navidad. No, este me está diciendo de una vivencia que tuvo el padre García Herreros cuando era seminarista aquí en Usaquén. Entonces, él estaba en el seminario y estaba paseándose en el patio. Era hora de silencio, él estaba ahí tal vez rezando, orando, y estaba pensando en ese misterio de Dios que se hizo carne, que se hizo hombre por nosotros. Y comenzó a lloviznar. Y él seguía ahí paseándose sin inmutarse. Y comenzó a llover más duro. Y él seguía ahí. Y todos los compañeros lo miraban desde los corredores o de las ventanas diciendo, ¿qué le pasa a aquel que está ahí en medio del agua y no se inmuta? Y él me contó, una vez me contó que él estaba tan sumergido pensando en Dios que se había hecho hombre, que él ni se daba cuenta de lo que estaba pasando, del agua que estaba cayendo. Estaba totalmente abstraído pensando en Dios. Y entonces después él escribió un cuento que se llama Locos y Cuerdos. Y entonces él decía que había un seminarista que se había enloquecido de pensar que Dios Hijo se había hecho hombre. Y entonces que todos decían, es que está chiflado, mejor que se vaya del seminario. Pero su director espiritual, cuando vio que él se iba a ir, pensaba, ¿quiénes serán los locos? ¿Este que está pensando tanto en Dios o los demás que sabiendo que Dios existe no piensan tanto en él? De manera que el loco no es únicamente el que piensa en Dios, ojalá que nosotros así. Y entonces cuando me contó Alejo, me dijo que en la azotea de Roma, lo que pasa es que el padre Rafael García Herreros, a mediados del año 50, se fue a estudiar a Roma a sacar su licenciatura en filosofía y regresó en diciembre del año 51. Y yo vi una carta que él le escribió a un sacerdote aquí colombiano que se llamaba el padre Bernardo Agudelo. Y él le contaba que se había subido a una azotea allá en Roma y que de lejos él veía brillar las luces, pero que él estaba pensando en Dios y que se había sentido en un momento como sobrecogido, había sentido como la presencia de Dios que estaba ahí cercana a él. Bueno, eso es lo que podemos nosotros ir haciendo, decirle a Dios que queremos conocerlo, que queremos amarlo, que no queremos sino exagerar en el amor, porque nunca se ama demasiado, y entonces que el Señor también se manifieste a nosotros. Bueno. Padre, yo quiero decirle que comienzo a decirle al Señor que me quiero volver loca, loca de amor por Él. ¿Sí? ¿O escuchó? No. Escuché, loca de amor. Ah, bueno, Padre. Gracias, Padre, muy amable. Bueno, que estés bien. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por terminada la clase de hoy y les vamos a dejar de tarea para que busquen en Vida y Reino el tema de la formación de Jesús. Vamos a leer desde la página 56 que me muestra los postulados de ser otros Jesús en la tierra. ¿Listo? Busquemos la página 56, pero también vamos a buscar donde dice la formación de Jesús, todo. Y lo van a investigar y lo van a traer ustedes, lo van a explicar acá dentro de 8 días, ¿vale? Todos van a explicar. Entonces así quedamos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, Padre. Buenas noches. Padre, Dios lo bendiga. Muchas gracias, bendiciones, muchísimas gracias, estuvo muy hermoso. Gracias. Sí.